Nuestro pedido en sí se sustenta en el artículo 404 del Código, facultad de recurrir a las resoluciones judiciales, y en el artículo 415, el cual establece la reposición, y en el punto 2 se habla de que en una reposición se pueden plantear tanto vicios como errores. Nosotros planteamos una reposición argumentando en que en la resolución de fecha 12 de septiembre del año 2025 emitido por vuestra judicatura existen errores y existen vicios. Los errores afectarían la justificación propiamente de la resolución y los vicios la validez de la resolución. ¿Cuáles son los errores? En concreto son dos. El primer error es una mala construcción de los hechos en la resolución. El segundo error es una mala interpretación y aplicación del artículo 374. Respecto a los vicios, tenemos vulneración a derechos fundamentales, esto es debido proceso en distintos ámbitos que ya los voy a empezar a desarrollar. Respecto al primer punto, errores de hecho. Cuando usted, señora Carvajal, toma lectura de la resolución, usted hace la lectura de la resolución que la tengo acá, y usted dice, según el requerimiento acusatorio de fecha 15 de diciembre del año 2023, formulado por el representante del Ministerio Público, y empieza a narrar los hechos respecto a la acusación. Sin embargo, en esta acusación, esta es la principal, la génesis, la originaria acusación de Fiscalía por el delito de rebelión. Y hay que recordar que esa resolución, esa acusación, perdón, fue absuelta por los abogados, en este caso el del señor Willy Huerta en su momento. Fiscalía saneó, trajo ya la acusación saneada conforme al 352, dentro de los 5 días que le dieron, y se cambió propiamente ciertas circunstancias. ¿Por qué esto es importante? Porque usted cuando lee la resolución, y está en la parte precedente, usted lo que dice es, con fecha 6 de diciembre del año 2022 se llevó a cabo una reunión entre el exmandatario José Pedro Castillo Terrones y los hoy acusados en la presidencia del Consejo de Ministros. La entonces presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, el jefe de gabinetes de asesores de la PCM, Aníbal Torres, Arturo Huerta, en el entonces ministro del Interior, Willy Huerta Olivas, y en la que dichos ciudadanos idearon los actos preparatorios. Esa resolución con estos hechos es unos hechos construidos totalmente erróneos. ¿Por qué? Porque se emite lo que es el auto de enjuiciamiento, conforme al artículo 353, y en el auto de enjuiciamiento no queda así el hecho histórico. Porque obviamente lo que usted lee es una acusación inicial, se sanea según el íter que establecen aquí, página número 6 del auto de enjuiciamiento. La defensa del acusado Huerta Olivas, mediante escrito 7 del 8 de marzo del año 2024, realizó observaciones formales y sustanciales. Cuando quede el hecho fijado, que es el que hoy día viene para juicio, eso está en la página número 10 del auto de enjuiciamiento. Y claramente, en la parte precedente no aparece el señor Huerta. Y no aparece como en la acusación, en el cual sí dice que supuestamente el día 6 el señor y los demás idearon, que es la parte precedente original de acusación de Fiscalía. En el auto de enjuiciamiento lo que únicamente establece respecto al señor Huertas es que con fecha 6 de diciembre del 2022 el exministro del Comercio Exterior y Turismo Robert Helber Sánchez Palomino, quien ingresó a las instalaciones a las 11:54, permaneció hasta las 7:03. Y el exministro del Interior, Willy Huerta Olivas, quien estuvo presente alrededor de las 5:34, concurrieron al Palacio de Gobierno, donde se encontraba el ex jefe del Estado, José Pedro Castillo. Punto final. Y luego dice, al término del día, de ese mismo día 6, a las 21:49 se llevó a cabo una reunión entre el exmandatario José Pedro Castillo Terrones, el ex jefe de gabinete de asesores de la PCM, Aníbal Torres, y la presidenta del Consejo de Ministros, Betsy Chávez, en el despacho presidencial, quienes se encargaron de coordinar los actos. Independientemente de que si haya sido verdad o no, y eso se está mirando ahora en este juicio, lo que queda en el auto de enjuiciamiento es que el señor Huerta el día 6 no participó de ninguna coordinación. Entonces, ¿cómo usted construye una resolución que es la del 12 de septiembre que viene hoy día a ser impugnada, hablando estrictamente de la acusación? La pregunta es, entonces, ¿para qué es que los colegas o los abogados absolvieron? ¿Para qué se da el 352, que es la devolución? ¿Para qué se da el 353, que es justamente el auto de enjuiciamiento y los límites del hecho fijado del objeto de prueba que viene para juicio? Por eso que decimos que hay un error en la construcción del hecho, porque el hecho tal cual usted lo leyó en la resolución no es así. El hecho es que se absolvió y el señor Huerta, según el auto de enjuiciamiento del juez de investigación preparatoria, indicó claramente que él no participó en una supuesta reunión que Fiscalía ha indicado. El segundo punto, mala interpretación de la norma.
Y voy a decir por qué para mí como defensa hay una mala interpretación del artículo 374. El 374, señores magistrados, lo que establece es muy claro. Si en el curso del juicio, antes de la culminación de la actividad probatoria, el juez penal observara la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada por el Ministerio Público. Que no ha sido considerada por el Ministerio Público. Entonces la pregunta es, ¿la conspiración fue considerada por el Ministerio Público, sí o no? Vayamos a su resolución, que se leyó, bueno, la resolución de vuestra judicatura. En la penúltima página de la resolución, lo que se establece es lo siguiente. Inciso 1 del 374. Anunciar a las partes la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate adicional a la propuesta por el Ministerio Público, y es aquella que justamente regula el artículo 349 del Código Penal. Conspiración para el delito de rebelión. De modo que queda habilitada la facultad del tribunal de analizar ampliamente los hechos y la prueba en virtud de ambos tipos legales, tanto previsto en el artículo 346 del Código Penal rebelión como el tipificado en el artículo 349. Conspiración, sin perjuicio de las otras figuras que se invoquen en la acusación, que ésta será evaluada independientemente. Segundo, correr traslado a las partes para que se puedan pronunciar expresamente sobre la tesis planteada y, de ser el caso, se puedan proponer las pruebas a consideración necesario. Firmado los señores jueces. Y hay otra partecita que dice, por otro lado, en su oportunidad, y esto me interesa mucho que quede muy claro, en su oportunidad que el Ministerio Público haya considerado una calificación jurídica alterna, que en el discurso de la investigación la haya desestimado y se haya orientado hacia un determinado tipo legal, no es óbice, es lo que ustedes indican en la resolución, no es óbice para que el tribunal ejerza la potestad que otorga el dispositivo legal antes invocado. 374, inciso 1. La pregunta es, ¿por qué no sería óbice? Si el 3741 claramente dice hechos objeto del debate que no ha sido considerada. Entonces, ¿cómo el 374, que es ley propiamente, establece hechos que no han sido considerados, calificación jurídica que no ha sido considerada, y usted emite una resolución que dice, no, es que lo haya considerado, eso no es óbice? Y ahí hay que hablar sobre las interpretaciones propiamente de la ley. Y eso hace, señora magistrada, que yo acuda a un libro, que es el libro de Sistema Jurídico, Introducción al Derecho, y recordar pues mis primeros ciclos en la universidad del profesor Marcial Rubio Correa, y ver y analizar los tipos de interpretaciones, porque de repente usted tiene una interpretación según criterio de ustedes, y hay que ver cómo se podría interpretar esto. Y ahí se habla de la interpretación, por ejemplo, señores jueces, literal, ratio ley, sistemática, por comparación con otras normas, sistemática por la ubicación de la norma, interpretación histórica, sociológica, axiológica. Y esto de acá debería de interpretarse de una manera literal o bajo ratio leyes. Entonces, literales según la gramática y el diccionario. Claramente lo que dice acá es una calificación no advertida. El fiscal, cuando inicia la investigación y empieza a investigar y recopila actos de investigación, también califica la posibilidad de tener ahí lo que es un hecho delictivo por conspiración. Entonces, investigó por conspiración, formalizó por conspiración y rebelión. Y cuando el fiscal termina su investigación, el fiscal decide. Y el fiscal dice, yo voy a acusar por conspiración, por rebelión, o de repente hago un requerimiento mixto, pero el fiscal desiste él propiamente. Y dice, esto de acá para mí es rebelión, porque yo como fiscalía y mi autonomía propiamente en un sistema acusatorio, digo que esto de acá es rebelión. Y él postula rebelión y acusa por rebelión. Y las partes se defienden por rebelión y absuelven por rebelión. Entonces, ¿cómo es posible que ahora se emita una resolución que diga, no, es que el fiscal haya pues investigado por eso no es óbice, dice? Entonces, yo quisiera saber cuál es la interpretación propiamente a la norma, o cómo es que se interpreta la norma propiamente. Razón por la cual digo, hay una mala interpretación del artículo 374, porque el 374, y termino con este punto, claramente dice, deberá de advertir, claro, cuando en la posibilidad de una calificación jurídica de los hechos objeto del debate que no ha sido considerada. En este caso la pregunta es clara y no hay que ser, pues, con muchísimo respeto, eruditos en el derecho para poder entender si es que el fiscal consideró anteriormente la conspiración o no, y la respuesta es que sí, sí la consideró. Y si es que sí la consideró, usted no puede emitir una resolución diciendo que eso no es óbice, porque sentiría de que ya después se está haciendo una acción fuera de la norma procesal y los límites que ustedes tienen como magistrados. Respecto al tema de los vicios, ¿por qué decimos que también, más allá del tema de la revocatoria, donde pedimos que se reconsidere y se coja la postura del doctor, pues, que votó distinto a ustedes? Ahora, ¿por qué indicamos que hay vicios? ¿Por qué? Porque en la lectura de la resolución se aprecian vulneraciones de debido proceso, se aprecia vulneración de lo que es el artículo 139
de la Constitución, el mismo que establece la observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional en el inciso 3, 139 de la Constitución. En principio, ¿se ha afectado el debido proceso? Y la respuesta es que sí. ¿Por qué? Vayamos a ver el título preliminar, señores magistrados. El título preliminar, que son artículos de interpretación de todo el Código Procesal Penal, en su artículo 1 establece: la justicia penal es gratuita, salvo el pago de las costas procesales establecidas conforme a este código. Se imparte con imparcialidad. Entonces decimos que acá se está afectando a la imparcialidad, independientemente de lo que ya usted se ha pronunciado anteriormente, y no en este juicio, sino a nivel de investigación, en los incidentes que ha tenido. Sentimos que estamos ante una resolución emitida por una magistrada que tiene pues cierta parcialidad. ¿Por qué? Porque es notoria para mí, con mucho respeto dentro de la resolución, desde el punto que se dice, no, es que así se haya advertido, eso no es óbice. Entonces siento que no es una resolución propiamente imparcial. Segundo, toda persona tiene derecho a un juicio previo, oral, público y contradictorio. El contradictorio propiamente toma primacía cuando un defensor, en este caso mi persona, contraexamina, por ejemplo, a un testigo. Durante todo este juicio han venido muchos testigos. Nosotros como defensa únicamente hemos contraexaminado en el lineamiento a la rebelión. Y a lo que en su momento en el alegato de apertura yo dije y sostuve y dije para el señor Huele Huerta, no hay rebelión, no hay coautoría, no hay función, no hay rol, no hay dominio del derecho común. Y todas mis preguntas, si es que las hice en su momento, fueron en lineamiento a la defensa de la rebelión. Entonces hoy en día, si es que se nos pretende cambiar a conspiración, ¿se afecta el contradictorio? Sí, pues, porque yo no pude examinar a la prueba, yo no pude preguntar a la prueba, yo no pude preguntar respecto de lo que son acuerdos previos. No lo hice. ¿Se afecta? Sí, se afecta. Tercer punto, igualdad de armas, que también se establece en el título preliminar. Inciso 3, las partes intervendrán al proceso en igualdad de posibilidades. Yo sí, con esta resolución que se está emitiendo, siento que no estoy en igualdad de armas. ¿Por qué? Repito, por la sencilla razón de que el abogado defensor, señores magistrados, también hace defensa y activa. Entonces, cuando se investiga desde preliminar y se formaliza, el abogado defensor que hace defensa sabe qué incorporar bajo un lineamiento de defensa. Y se investigó por el delito de rebelión. Toda la teoría del caso, porque la teoría del caso, por más que parezca un juez y diga que no sirve, sí sirve. La teoría del caso se construye desde las diligencias preliminares, desde que se formaliza. Y por teoría del caso yo sé qué cosa pregunto, a quién incorporo como testigo, qué pruebas pido. Entonces, no hay igualdad de armas, ¿por qué? Porque nos defendimos en su momento bajo una teoría del caso de rebelión. Y si hoy en día nos cambian la figura conspiración, obviamente no tengo igualdad de armas, porque no me puedo defender, no puedo retroceder el tiempo, no puedo proponer testigos sobre conspiración, no lo podría hacer. Bajo ese contexto, sostenemos que también se afecta a lo que es la igualdad de arma para el señor Willy Huerta y para la defensa. Se afecta el artículo 356 que establece los principios del juicio, propiamente contradicción, porque repito, hemos preguntado únicamente por rebelión y no por conspiración. Se afecta lo que establece en el inciso 14, el artículo 139 de la Constitución. Y me voy a permitir a leerlo rápidamente. Sí, pero no, sobre el tema de imputación sobre todo. Es un tema distinto. El inciso 14 establece el principio de no ser privado del derecho de la defensa en ningún estado del proceso, punto. Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente. Causas, razones de su detención propiamente o de su investigación. Y el que el día de hoy se diga que esto es conspiración, obviamente pues afecta el principio de la inviolabilidad propiamente de la defensa y de la imputación ahora en juicio. Porque, repito, el señor se defendió por rebelión. Independientemente de que esté a su defensa a nivel de investigación y los actos que haya hecho, fue sobre lo que es rebelión. Por otro lado, se afecta también el principio acusatorio. ¿Y por qué el principio acusatorio, señor magistrados? Porque en el principio acusatorio, y ustedes lo saben a la perfección por su calidad de jueces y experiencia que tienen muchísimo más amplia que yo, en el principio acusatorio existen roles, existen funciones. Y la función del señor fiscal es acusar claramente, claro, cuando él tiene una imputación y elementos que puedan sustentar su imputación. Y la función de ustedes es juzgar con eso que tienen. Y si es que el fiscal no logra probar a nivel de juicio con la prueba que él presentó, porque la actividad probatoria es de fiscalía, ustedes no podrían reemplazar la figura. Y decir, claro, como no se probó rebelión, pues hoy día, y con mucho respeto como magistrados, sí conspiración. Entonces sentimos que se está afectando ciertas funciones, roles diseñadas ya en este sistema procesal peruano que tenemos. No es una figura muy común la desvinculación
Y bueno, en este caso, pues, me gustaría que en su momento, en su resolución, ustedes expliquen respecto del por qué el apartamiento y si es que para ustedes se puede quebrar o no el tema del principio acusatorio cuando ustedes se desvinculan. Se afecta algo muy importante que también ustedes han leído en su resolución, el apartamiento de la jurisprudencia, en este caso el Acuerdo Plenario 4/2007. Cuando usted hace lectura, señora magistrada, a la jurisprudencia 4/2007, es esta que establece justamente la desvinculación procesal, que viene del antiguo modelo. Se hace lectura a la página, al fundamento número 12 en su resolución. Y lo que establece el fundamento número 12 es totalmente alejado a lo de el señor Willy Huerta. Y lo voy a explicar. El fundamento número 12 dice, si bien es posible que ante el tribunal se dicte una sentencia apartándose de los exactos términos de la acusación, esa posibilidad requiere del cumplimiento de determinados requisitos. La norma procesal últimamente invocada impone al tribunal que de oficio plantee la tesis de desvinculación en dos supuestos habilitados: nueva tipificación e incorporación de circunstancias agravantes. Es evidente que no hará falta del planteamiento de la tesis cuando el acusado, por ejemplo, en su resistencia incorporó una distinta calificación jurídica de los hechos acusados como argumento principal, alternativo o secundario, ya sea expresa o implícitamente. Es decir, en este último caso, cuando sin proponerlo puntualmente es evidente que incorporó ese planteamiento en estrategia defensiva. Y usted utiliza eso y habla sobre las defensas, y lo dice en su resolución. Claramente lo dice. A ello se añade, en la intervención de las partes procesales se ha advertido que en reiteradas oportunidades se ha hecho alusión a elementos que contingentemente pueden ser o pueden calzar en el delito de conspiración para el delito de rebelión. Y ahí usted habla sobre el alegato inicial de la señora Bexy Chávez, la cual dijo la mera intención o conspiración queda fuera de todo tipo penal. Luego usted habla respecto a la intervención del acusado Venero Mellado, luego se habla respecto a lo que vendría a ser la defensa del acusado Lozada Morales, luego se habla de la defensa técnica de Aníbal Torres y luego se habla de la defensa técnica de la acusada Chávez Chino. Pero en ningún momento se habla de que el abogado defensor del señor Willy Huerta trajo este juicio a la idea de conspiración, porque jamás lo traje, porque yo desde que inició el juicio, desde que vi la acusación, dije que para el señor no había coautoría. Y jamás, en ningún momento durante todo este juicio, yo he dicho, señor magistrado, de repente esto no es rebelión, pero puede ser conspiración, pero absuelvan por rebelión. No lo dije, porque para mí no hay conspiración, ni siquiera rebelión ni conspiración. Entonces, ustedes utilizan este acuerdo plenario para decir las mismas partes en la defensa, en la audiencia, en juicio, lo han dicho, pero no hablan nada sobre Willy Huerta, pues. Porque si escuchamos las 60 y pico de sesiones, jamás yo hablé de conspiración. Y hacen una resolución pues en bloque para todos, pero solamente hablan de 6 defensas y no de la mía. Bajo ese criterio también siento que se ha apartado totalmente al acuerdo plenario 4/2007, fundamento número 12. Se ha apartado también en este razonamiento para esta resolución de la casación 616/2021 Junín, que establece en el fundamento sexto 5 presupuestos fundamentales, señores magistrados, para la desvinculación. Y voy a atacar 3 en concreto. Casación 616/2021 Junín, fundamento sexto. A, homogeneidad del bien jurídico tutelado, no lo voy a discutir. B, inmutabilidad de los hechos y pruebas, sí lo voy a discutir. ¿Por qué? Porque si es que ustedes ahora dicen en su resolución, no, es que puede haber conspiración, hay conspiración, obviamente se está cambiando el hecho, y esto desde una muy sencilla explicación. Los hechos, y ustedes lo saben, señores magistrados, se dividen en 3 partes: precedente, concomitante y posterior, ¿cierto? Respecto a lo que es rebelión, el precedente hubiera sido pues la coordinación propiamente, porque era rebelión consumada. El concomitante era la rebelión propiamente, el alzamiento de armas, y lo posterior, claro, la detención y lo que pasa. El señor Huerta no aparece, y ya lo he demostrado en el auto de enjuiciamiento, en la parte precedente. Él no coordinó, él no habló, él no charló, jamás lo hizo con nadie. Ni cómo, ni cuándo, ni dónde, ni con quién. Entonces, ¿cómo es posible que ahora nos quieran cambiar el hecho y él no estuvo en precedente y la conspiración, el concomitante sería el acuerdo? Entonces, si no hay un precedente para rebelión, ¿cómo podría haber un acuerdo para conspiración? ¿Dónde estaría ubicado en el precedente, concomitante y posterior? Entonces, bajo esa lógica, sostenemos, señores magistrados, que se han apartado totalmente
de lo que es la casación 616-2021, Junín, y obviamente cuando en la resolución que ustedes emiten hay errores, afecta la validez, y pedimos la revocatoria para que puedan reconsiderar su postura y tengan la postura del señor juez. Y por otro lado, cuando en la resolución hay vicios propiamente de la motivación, se afecta la validez propiamente, y pues, cuando hay errores se afecta la justificación, cuando hay vicios se afecta la validez. Bajo esos criterios, pedimos a ustedes que o se reconsidere la postura o se declare nula. Se declare nula y se emite una nueva resolución teniendo en cuenta lo que se ha dicho, ¿no? El por qué, según sus mismas resoluciones, ustedes pues interpretan de que no es óbice, más allá de que se había investigado y teniendo en cuenta lo de la conspiración. Muchísimas gracias, señores magistrados. Gracias a usted.